Hoy día vamos a hablar sobre la fecundación, que es un proceso que consta en la fusión y penetración del espermatozoide en el ovocito y culmina con la división normal del cigoto. Esta fase se da en las trompas de falopio, en la zona conocida como ampular. El espermatozoide, durante su viaje, hace un recorrido desde la vagina de la mujer hasta llegar a esta zona ampular donde se va a dar la fecundación. En este recorrido el espermatozoide va a sufrir, un proceso de activación y también se va a dar la capacitación espermática, que es una serie de transformaciones que va a sufrir el espermatozoide. Entonces, este proceso de capacitación da lugar también al proceso de activación, donde la membrana del espermatozoide se vuelve permeable a los iones de calcio. Entonces, vamos a ver, qué proceso más se da en este proceso de activación. En este proceso de activación también se va a dar la captación masiva de calcio y sodio y el flujo de iones hidrógenos o protones. Esto se va a dar gracias a la apertura de los canales de calcio que se dan en la membrana del espermatozoide. Esto también hace que disminuya el pH del espermatozoide, se da un incremento de la presión osmótica y una carga de superficie negativa. Entonces este proceso es normal que se va a dar lugar en el espermatozoide hasta llegar a encontrarse con el ovocito. Entonces este proceso de la fecundación tiene tres fases. Se inicia con la penetración del espermatozoide en la corona radiada. Esta penetración se da gracias a la enzima hialuronidasa y al movimiento flagelar, que se da gracias a las tubulinas y a la dineín ATPasa. Acá podemos ver que pueden lograr llegar de 10 a 20 espermatozoides. Luego pasamos a la segunda fase, que es la penetración del espermatozoide en la zona pelúcida. Acá se da el fenómeno de reconocimiento. Entonces es como, vamos a decir, una llave que va a permitir, que la cabeza del espermatozoide ingrese a la zona pelúcida que está, protegiendo al ovocito. Entonces, esto se da también gracias a unas glicoproteínas, que son la ZP1, la ZP2 y la ZP3. Pero dentro de ello, la ZP1 forma la parte estructural de la membrana. En cambio, a donde se va a unir, a la que se une principalmente es la ZP3 para poder ingresar. Posteriormente se va a unir a la ZP2. Entonces, en esta unión se va a dar la reacción acrosómica, que es una reacción no reversible, que va a constar, de la liberación de enzimas espermiolicinas, que son enzimas hidrolíticas. Ahí tenemos a la hialuronidasa, a la acrosina y también a la tripsina. Entonces, esta reacción acrosómica es la liberación del contenido acrosómico, que, vuelvo a repetir, es la liberación de estas enzimas. También se van a dar los cambios fisiológicos para llegar a la capacitación final del espermatozoide, que, va a permitirle mayor habilidad para la fecundación, adquirir una capacidad de unirse a la zona pelúcida. Una vez unido el espermatozoide a la zona pelúcida, va a crear una barrera para evitar la poliespermia, que es, la creación de unas pequeñas sustancias que van a ser como una barrera que eviten que los espermatozoides
¿no?, ingresen una vez, digamos, ¿no?, producido, digamos, ¿no?, el contacto de un espermatozoide con la zona pelúcida. Entonces, luego se va a dar la unión a la ZP2. Entonces, esta unión a la ZP2 no va a permitir que el espermatozoide se encuentre en el espacio perivitelino. Entonces, una vez en el espacio perivitelino ya entra en contacto con la membrana del ovocito. Entonces, esto se va a dar también gracias a los filamentos de actina que están presentes en las microvillis, que van a ser, digamos, no van a funcionar como pseudópodos que van a engullir la cabeza del espermatozoide. Luego, ya una vez esta unión, ya se da la fase 3. La tercera etapa de la fecundación, fusión de membranas. Esta se da inicio cuando el espermatozoide penetra al citoplasma del ovocito y la membrana del espermatozoide queda en la superficie. Dentro de esta etapa hay 3 acontecimientos importantes. La reacción de zona. La reacción de zona es el impedimento de nuevos espermatozoides dentro del óvulo. La segunda, que es la segunda división meiótica. La segunda división meiótica da origen al segundo córpulo polar y al ovocito definitivo. La tercera, que es la activación de la célula. Esta se da al inicio o a la formación del huevo o cigoto. La membrana del espermatozoide y del ovocito se fusionan. Esta produce un cambio de desestabilización que ocasiona tres procesos, que es la liberación del calcio, el incremento del pH intracelular y el incremento de la actividad respiratoria. ¿Ya? Este proceso de activación del ovocito se acompaña con una reacción cortical. La reacción cortical descarga gránulos corticales en el espacio perivitalino y la reanudación de la meiosis para la expulsión del segundo córpulo y del ovocito definitivo. Estos gránulos corticales producen unas enzimas hidrolíticas o enzimas hialuronidasas que causan hidrólisis parcial de la CP2 y CP3, y asimismo estos gránulos forman una nueva cubierta para así evitar la poliespermia, bloquea la poliespermia, una vez producida la fusión de gametos. El espermatozoide se empieza a acercar al pronúcleo femenino y cuando se va acercando, este se hincha. Se fusionan ambos núcleos, el espermatozoide se desprende de su cola, que es desintegrada, y además de que los cromosomas se descondensan para fusionarse. Este proceso se llama anfinixis. La unión de dos células sexuales se complementan para dar la unión a un embrión de 46 cromosomas, además de los cromosomas paternos y maternos, que le da una gran variabilidad genética. La formación del pronúcleo masculino ocurre de una forma distinta y conlleva 3 pasos. El primero, que es la desaparición de la membrana nuclear. El segundo, la descondensación de la cromatina y expansión nuclear. El tercero, la formación de la membrana nuclear a partir del ovocito. De esa manera ocurre el pronúcleo masculino. De esta manera el ovocito quedará binucleado. Esta va a iniciar el ciclo de división celular normal. El cigoto o primera célula se dividirá conforme va avanzando por la trompa de Falopio, hasta llegar a la fase blastocisto, que son células diferenciadas. El blastocisto llegará al útero y se implantará ahí, dando lugar al embarazo.